Me arrepiento de haber dicho que sí en el altar, dijo mi marido frente a su madre. Así que le mostré lo que firmó. Era un almuerzo elegante en el hotel más exclusivo de Madrid. Copas de champán, trajes impecables y sonrisas que parecían eternas. Ella, segura de sí misma, creía que ese día sería solo una reunión más para aparentar. Hasta que una frase, dicha con arrogancia y frente a todos, dejó el aire tan frío como el cristal de las copas. Pero en lugar de lágrimas, hubo una sonrisa que nadie entendió y que escondía un plan que cambiaría más de una vida. En el mundo del lujo y las apariencias, no siempre gana el que tiene más, sino el que sabe esperar para hacer el movimiento perfecto. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La luz se deslizaba por los ventanales del salón principal como un hilo de oro líquido, encendiendo las copas de champán y el mármol italiano con un resplandor que gritaba lujo sin pedir permiso. Los camareros flotaban entre mesas con precisión de ballet y los invitados hablaban de inversiones como quien comenta el pronóstico del tiempo. Elena, envuelta en seda color marfil, parecía una escultura respirando, consciente de que en aquel hotel de alta gama cada sonrisa era una transacción. A 2 pasos, Andrés jugueteaba con su anillo, gesto mínimo, pero cuando uno entiende de señales sabe que un anillo inquieto anuncia tormenta. Doña Carmen, en el centro, presidía el cumpleaños con la seguridad de un apellido que todavía abre puertas en Madrid. El murmullo era el de siempre: fusiones, nuevas rondas de capital, vacaciones en villas con vistas al Mediterráneo. Había algo coreografiado en esa alegría. No era una familia, era una bolsa en miniatura, todos midiendo el patrimonio ajeno. Y, aún así, Elena respiró hondo, como quien se afianza en su eje antes de bailar. No para encajar, sino para recordar que la elegancia también es defensa. Un brindis más, una carcajada más, y de pronto el silencio. El tipo de silencio que no se oye, se siente en la nuca. Me arrepiento de haber dicho que sí en el altar, soltó Andrés, con media sonrisa, lo bastante alta para que llegara a la mesa de al lado, lo bastante fría para helar el ánimo. La frase rodó por el salón como una moneda cayendo en cámara lenta. Alguien tosió, otro miró su copa buscando refugio, y doña Carmen apretó los labios con esa dignidad que solo se aprende a fuerza de posar para revistas de sociedad. Elena no parpadeó, porque hay afrentas que se derrotan sin moverse. Levantó la barbilla. Dejó que la luz le perfilara el rostro, y pensó: no me vas a arrastrar a tu escena. En su pecho, un tambor sordo, pero en el gesto, un lago quieto. Nadie adivinó la temperatura del agua. Quienes viven entre millonario y mármol olvidan que el autocontrol también es un activo. Y, aún así, la frase hizo su trabajo. Los ojos se posaron en ella como reflectores. No era vergüenza lo que ardía, era claridad. Cuando los demás buscaron drama, Elena eligió estrategia. ¿Y esa cara, Elena?, añadió él, como si su pequeña crueldad necesitara eco. No te lo tomes tan en serio. Todos nos equivocamos, tú con tu obsesión por las inversiones, yo con mi prisa por casarme. Andrés, el champán se calienta, dijo Elena, suave, devolviéndole el vaso. No desperdicies las burbujas. El mesero, atrapado entre la etiqueta y el incendio, retiró las copas. Alrededor, un par de invitados fingieron revisar el móvil. Los expertos en mercados lo llaman corrección. Un ajuste brusco, inesperado, que desnuda el humor. Elena entendía de ciclos. Entendía que la volatilidad no se discute, se navega. Por eso respiró. Porque la respiración es el metrónomo del dominio propio. La gente confunde templanza con debilidad, cuando en realidad es la máscara de las fortalezas. En eso, doña Carmen carraspeó, ordenando con la garganta lo que el hijo había desordenado con la lengua. Y el pianista, obediente, cambió de tema, como si la música pudiera coser lo roto. Elena caminó hacia la terraza con el ritmo de quien no huye, sino elige otro escenario. Desde allí, Madrid se abría como un tablero de decisiones. Azoteas, cúpulas, coches diminutos, un paisaje que conocía por dentro, porque su vida había sido crecer entre números, presentaciones y cafés a horas impresentables. Si van a mirarte, que sea aprendiendo. Le había dicho una mentora alguna vez. Así que ofreció su perfil a la ciudad y dejó que el aire templado le planchara los nervios. A sus espaldas. Pasos. Era Andrés, por supuesto. El encantador de portadas cuando necesitaba aplausos, el niño impaciente cuando necesitaba castigar. No hagas ese drama, sabes que lo dije en broma. Intentó, con esa sonrisa publicitaria. Claro, respondió ella. También la inflación viene en broma y luego vacía bolsillos. Pero tú y yo hablamos otro idioma, el de los riesgos.
y hoy has decidido endeudarte con palabras. Él chasqueó la lengua. La ironía de Elena, siempre quirúrgica, le cortaba donde más dolía: el orgullo. La gente que observa cree que el poder está en hablar fuerte. La gente que sabe entiende que el poder está en elegir cuándo callar. Elena eligió callar, pero no resignarse, porque la resignación es el traje barato del que no quiere negociar su destino. Apoyó los dedos en la barandilla y recordó la primera vez que vio a Andrés en una gala. Traje oscuro impecable, discurso ágil, promesas de proyectos de alta gama que sonaban a música. Él había sido un broche brillante. Hoy, en cambio, lo veía como se ven ciertos relojes ostentosos, bonitos a 1 metro, chillones a 5. En el interior del salón, un brindis tardío recomenzó. El mundo de lujo no se detiene por una frase. Aprende a bailar sobre la incomodidad. Y ahí, justo ahí, Elena comprendió que su baile sería otro, el de la precisión, no del espectáculo. Se acercó un primo, de esos que creen que la vida es comentar la vida ajena. Elena, ignóralo, todos sabemos cómo es. Además, tu patrimonio te permite hacer y deshacer. La gente como tú siempre cae de pie. La gente como yo se cae igual. Sonrió. Solo aprende a elegir dónde poner el almohadón. Y se fue, dejándolo con cara de quien no entiende un chiste fino. En la mesa, doña Carmen la llamó con los dedos. Había que apagar el incendio con elegancia, y para eso siempre sirve hablar de arte y beneficencia. Elena fue, porque el protocolo también es un escudo. Escuchó el plan de donaciones, aprobó el menú, y mientras tanto midió a Andrés de reojo. A veces, para conocer a alguien, hay que verlo cuando cree que ya no lo estás mirando. Ahí es donde aparecen los bordes. Y Andrés, en ese instante, era todo borde. Hijo, pide disculpas, ordenó doña Carmen, apenas para los 3. En esta casa no se humilla a quien comparte la mesa. No dramatices, mamá, dijo Andrés, con un suspiro que olía a niño mimado. Elena sabe moverse en este mundo. No es de cristal. Además, últimamente vive casada con sus inversiones. Y tú, últimamente, con tu vanidad, intervino Elena, sin subir la voz. No te confundas, que yo no haga escándalo no significa que no entiende el precio de las cosas. El camarero dejó a su lado un plato de porcelana. La escena era perfecta, si uno ignoraba el cuchillo invisible. El plato brilló, el silencio también. A una mesa de distancia, 2 socios de la familia debatían sobre una adquisición. El movimiento es arriesgado, pero la marca es fuerte. Elena pensó que así hablaban de parejas en aquel círculo, como de marcas. Si viste bien, suma. Si escándalo, resta. Sonrió para sí. No por cinismo, por lucidez. Es sano ver el tablero sin adornos. Si quieres respeto, no negocies tu valor en saldos, le habría dicho a cualquier amiga. Ese día se lo dijo a sí misma, y mientras la orquesta retomaba un bolero. La mente de Elena hizo lo que mejor sabía: ordenar. Cada palabra de Andrés, cada mirada incómoda, cada pequeño hilo de la trama social. Todo se archivó con fecha y hora, porque la memoria, bien usada, es un fondo indexado. Nos rinde cada día, pero a largo plazo multiplica. Elena, bailemos, propuso un invitado de cabello plateado, diplomático en otra vida, zorro en todas. Nada cura mejor una tarde tensa que un paso bien dado. Solo si me promete hablar de algo que no sea dinero, bromeó ella. ¿Fútbol cuenta? Sonrió él. Si me deja ganar la discusión, siempre. Bailaron, y al girar, Elena vio a Andrés, quieto, con una rigidez diminuta en la mandíbula. Ese temblor del que pierde el control y no sabe dónde poner las manos. El orgullo duele cuando no encuentra espejo que lo adule. Y ella, sin proponérselo, había retirado todos los espejos. Qué curioso, en el reino del lujo, lo más caro es la autenticidad, porque casi nadie se la permite. En mitad del vals, el diplomático bajó la voz. Conozco ese gesto en los hombres que aparentan. Lo llevan como corbata. Si me permite el consejo, conserve la calma y el humor. La ironía ligera es una espada que no mancha. La guardaré en el bolso, respondió ella. Entre el labial y la paciencia. Rieron, y por un instante, el salón volvió a ser lo que fingía. Un cumpleaños. El pianista moduló a algo alegre. Doña Carmen aplaudió el cambio con palmas discretas. Y Elena, a salvo la música, tomó aire. La dignidad también es una coreografía. No siempre espectacular, siempre precisa. Quien mira entiende. Quien no, cree que es casualidad. A Elena la casualidad no le gusta, prefiere la planificación. El baile terminó y la sombra de Andrés regresó. No sé qué te crees, escupió en voz baja. Te han visto sonreír demasiado. Vas de superior. Y yo estoy harto de tus lecciones. Qué lástima, dijo Elena.
A mí me habrías encantado con una sola, la de pedir perdón. Él apretó los dientes, y ella, por dentro, encendió una alarma silenciosa, no por miedo, por estrategia. Las fracturas se atienden mejor cuando el yeso está fresco. Se sentó, rechazó un postre, aceptó un café, y con el primer sorbo, se prometió algo: no permitir que una frase de salón dictara el valor de su historia. De ahora en más, cada gesto contaría. Al final de la tarde, los regalos rodearon a doña Carmen como un pequeño museo portátil. Pañuelos de seda, relojes de alta gama, libros de arte con dedicatorias rebuscadas. Elena se acercó con el suyo, un cuadro de un joven pintor madrileño al que admiraba. Talento que merece capital paciente, dijo, y la suegra sonrió. Por primera vez en horas, hubo un puente. No era complicidad, era respeto. Y el respeto, en esos círculos, vale más que un apellido. Andrés lo notó, y ese detalle le pinchó el ego. Cuando un hombre funda su autoestima en la aprobación externa, cualquier gesto ajeno parece un desafío. Y aquel cuadro, sin querer, parecía un manifiesto. Inversión a largo plazo, belleza sobria, apuesta por lo que no necesita ruido. El sol bajó, y el salón se volvió miel. Los niños corretearon en una esquina, recordando a los adultos que la vida también es sencilla cuando uno se lo permite. Elena firmó una tarjeta, agradeció a los anfitriones y, al despedirse, sostuvo la mirada de Andrés un segundo más de lo normal. Ese segundo no fue un reto, fue un espejo. Ya escuché, ya vi, ya entendí. Él pestañeó. A veces, perder no es caer, es no saber leer. Ella sí sabía. El chofer acercó el coche. Cuero que huele a nuevo, paneles que susurran alta gama. Madrid. Ahí fuera, con sus luces de escaparate. Adentro, silencio. Un silencio útil. El tipo que deja espacio para que entre una idea. En el trayecto, apoyó la cabeza en el respaldo y dejó que su mente hiciera inventario. La frase, el tono, la reacción de los presentes, el gesto de doña Carmen, y en medio de todo, su propia respiración, igual que al inicio. La constancia es la forma más fina del coraje. Pensó en su ruta profesional, en cómo el patrimonio verdadero no es solo números, es criterio. El dinero va y viene, la mirada se entrena. Quien no lo entiende, compra brillo. Quien lo entiende, adquiere valor. Mañana seguiré siendo yo, se dijo. Querida Elena, no negocies tu eje por un aplauso ajeno. Lo anotó mentalmente como si escribiera para otra mujer, tal vez para la que leerá esta historia y reconocerá en ella sus dudas y sus fuerzas. Porque así funciona el aprendizaje, como un eco que nos encuentra cuando bajamos la guardia. El coche se detuvo frente al edificio. Una fachada sobria, portero amable, alfombra que pide pisadas lentas. Antes de subir, Elena miró el cielo. No pidió señales. Eligió un rumbo. Hay diferencias. Subió en silencio, sin drama, sin teatro. Al cerrar la puerta, dejó los zapatos junto a la entrada y caminó descalza. El parquet tibio, la casa ordenada. La noche más grande que el salón de fiestas, tomó una libreta. Escribió 2 líneas. Hoy me expusiste. No reaccioné. Mañana decido. Guardó la pluma. Sí, habrá tiempo para conversaciones largas. Hoy basta con recordar que la dignidad no necesita público. El espejo del baño la devolvió entera. Esa entereza, sí, era de alta gama. La ducha fue un territorio neutral donde el agua quitó el perfume caro del evento. Debajo del cristal y del rímel había una mujer latiendo, no una estatua. Sonrió sin espectadores. Puso música baja, un bolero antiguo. Se preparó un té, y mientras el vapor empañaba ligeramente las ventanas, se permitió un pensamiento práctico, casi divertido. Si el mundo entero cree que mi valor es mi apellido, tal vez sea hora de recordarles que el apellido era apenas el sobre. Dentro, el contenido. En su móvil, mensajes de cortesía de mitad de los invitados. Uno, más honesto, decía. ¡Qué entereza, Elena! Respondió con un emoji de brindis. El humor, bien dosificado, es un salvavidas que no pesa. Antes de dormir, revisó su agenda de la semana. Reuniones, informes, un almuerzo con una fundación que impulsa emprendedoras. No cambió nada. Esa fue su pequeña resistencia. Cuando todo empuja a gritar, seguir con lo que importa es una hazaña sutil. Apagó la luz, y en la oscuridad, la conciencia tranquila de quien no regaló su relato. Hubo un dolor, sí, pero no una herida abierta. El descanso vendría con la claridad. Mañana, en otro salón, con otros jugadores, se hablará de inversiones y alianzas. Mañana, en otra mesa, dirán rentabilidad, crecimiento, riesgo controlado. Y ella asentirá, con su sabiduría tranquila, porque no se trata de negar el mundo de lujo.
sino de habitarlo sin hipotecar el alma. Y mientras el sueño la alcanzaba, una imagen se instaló, la copa, el brillo, la frase colgando en el aire. No era un final, era un prólogo. Lo que para otros fue un espectáculo, para Elena fue una alarma dulce que no asusta, despierta. Al día siguiente, abriría los ojos con esa certeza en el centro del pecho. Lo que hoy dolió se convertirá en método. Y el método, ya lo veremos, sabrá moverse con la misma elegancia con la que esta noche decidió no caer en la trampa del ruido. La historia, apenas se acomodaba en su primer compás. El segundo, como siempre, exigirá oído fino. Las mañanas en casa de Elena siempre olían a café colombiano recién molido y a páginas impresas de informes financieros, pero aquella semana algo distinto flotaba en el aire. No era perfume, era inquietud. Andrés, que antes desayunaba a su lado comentando titulares de economía, ahora apenas pasaba por la cocina, con el móvil pegado a la oreja, sonriendo en un tono que no usaba con ella. Reunión urgente, decía, antes de salir con camisas recién planchadas y corbatas de seda que guardaba para eventos de alta gama. En la mesa, el croissant se enfriaba y Elena, con su taza entre las manos, sentía que la rutina había cambiado de idioma. Cuando uno se mueve en círculos de lujo, las traiciones rara vez son torpes. Se envuelven en papel brillante y se entregan con discreción. La primera pista llegó en forma de factura extraviada. En un sobre elegante, encontró el cobro de una suite en un resort de Ibiza que jamás había pisado. Lo curioso no era el lugar. Ella misma había invertido en ese complejo años atrás, sino la fecha, justo cuando Andrés aseguraba estar en Valencia por un proyecto inmobiliario. La habitación llevaba anotado un nombre femenino en la reserva. Clara. Elena lo leyó como quien identifica una marca de agua invisible. No preguntó nada, porque aprendió que, en las negociaciones, la información se convierte en oro cuando se guarda a tiempo. Dejó el papel bajo una carpeta de inversiones y siguió el día como si nada. En los eventos sociales, Andrés empezó a llegar tarde y, a veces, a no llegar. Ella escuchaba excusas con la cadencia de un guión mal ensayado. Tráfico, reuniones alargadas, cenas por cortesía con socios de posibles alianzas. Sin embargo, lo que le intrigaba no era la mentira en sí, sino el esfuerzo que él ponía en vestirla. Si Andrés usaba creatividad, era porque había algo que proteger. Elena anotó mentalmente cada versión, como un auditor que espera el cierre del ejercicio para hacer balance. En el patrimonio emocional, esas cuentas siempre acaban cuadrando, aunque duela. Una noche, mientras revisaba cotizaciones internacionales en su portátil, un reflejo en la pantalla la distrajo. Era una notificación que, por error, había saltado en su correo. Un itinerario de vuelo a Roma, a nombre de Andrés y Clara. Clase ejecutiva, hotel 5 estrellas frente a la Piazza Navona, cenas incluidas en restaurantes con estrella Michelin. No pudo evitar sonreír, no de felicidad, sino de reconocimiento. Conocía ese patrón. Los gestos románticos de Andrés ahora viajaban en otra dirección. Y sin embargo, en ese instante, decidió algo crucial. No interrumpir el viaje, sino observar cómo se desenvolvía la historia sin que él supiera que ella la estaba escribiendo. Elena comenzó a notar pequeños rastros de Clara en la casa. Un recibo de una joyería de alta gama que no coincidía con ninguna fecha especial entre ellos. Un perfume persistente en la chaqueta de Andrés que no pertenecía a su colección. Mensajes que él contestaba girando el cuerpo para que la pantalla quedara fuera de su vista. Todo eso era, para ella, más elocuente que una confesión. En los negocios, cuando alguien se esfuerza tanto en ocultar, es porque lo que esconde tiene un valor alto en su propio mercado sentimental. Una tarde, mientras se probaba un vestido para una gala benéfica, recibió un mensaje anónimo con una imagen. Andrés y Clara, en la cubierta de un yate en Formentera, las manos enlazadas, risas despreocupadas. La foto no estaba publicada abiertamente, sino en un perfil privado de una red social, lo que implicaba que alguien cercano había decidido filtrarla. Elena no reaccionó con rabia, sino con un interés casi clínico. ¿Quién había querido que ella lo supiera? En el mundo de los millonarios, las filtraciones nunca son inocentes. Siempre hay una estrategia detrás, incluso en las guerras de alcoba. En el almuerzo con su asesor de cartera, fingió no pensar en la imagen. Mateo, que llevaba semanas percibiendo un cambio en ella, no insistió, pero dejó caer una frase como quien coloca una ficha en el tablero. Cuando el valor de un activo baja, hay dos opciones: vender rápido o esperar a que madure otra oportunidad. Elena levantó la vista, midió sus palabras y respondió: o comprar en silencio lo que crees que no vale nada y sorprender a todos en el momento justo. Era un diálogo de mercado, pero ninguno de los dos hablaba ya solo de mercados. Las noches se volvieron más largas.
Andrés llegaba con historias de reuniones que duraban hasta la madrugada, y aunque traía botellas de vino caro como prueba de su buena voluntad, Elena las veía como lo que eran, sobornos afectivos de baja rentabilidad. Prefería sus propias cifras, las que crecía en fondos discretos y cuentas blindadas en el extranjero. Mientras él jugaba a impresionar a Clara con viajes de lujo, ella fortalecía su verdadero patrimonio con operaciones que ni siquiera él sospechaba. Un domingo, Andrés anunció que debía viajar a Londres para cerrar un acuerdo urgente. Elena asintió, lo besó en la mejilla y esperó a que saliera para abrir su portátil. En menos de media hora, localizó que el vuelo en realidad iba a Niza, y que el hotel reservado estaba en la Costa Azul, con spa privado y chef personal. Clara, por supuesto, figuraba en la reserva. Elena cerró la laptop y sirvió otra copa de vino, pensando en lo curioso que era que, mientras él invertía en placer efímero, ella invertía en paciencia, que a largo plazo paga dividendos mucho más altos. Decidió empezar a documentar todo: recibos, reservas, mensajes filtrados, no por despecho, sino como quien prepara una auditoría completa. Cada prueba era una acción que sumaba a su futura jugada. En el mundo financiero, un dossier sólido vale más que un discurso persuasivo. En el sentimental, también. Y Elena estaba dispuesta a que, llegado el momento, los números hablaran por sí mismos. En la próxima reunión social, Andrés apareció impecable, perfumado, con esa energía extra que uno tiene cuando cree que guarda un gran secreto. Elena lo saludó con un beso ligero, le ajustó la corbata y pensó que ese mismo gesto, ante testigos, sería algún día parte del teatro final. En su bolso, escondido entre papeles de trabajo, dormía una copia impresa de la foto en el yate. La llevaba no para usarla aún, sino para recordar que la evidencia, como un buen vino de alta gama, gana potencia con el tiempo. Mientras la orquesta tocaba y los brindis iban y venían, Elena decidió algo que marcaría el tono de los días por venir. No habría confrontación inmediata. Prefería que Andrés siguiera creyendo que controlaba la narrativa. Así podría moverse con libertad, cerrando alianzas estratégicas sin que él se diera cuenta. En ese baile invisible, cada paso que él daba hacia Clara era, sin saberlo, un paso más hacia la red que ella tejía. Esa noche, ya en casa, mientras Andrés dormía profundamente después de su despliegue social, Elena volvió a abrir el portátil, revisó el calendario de eventos de la temporada, ubicó cada viaje previsto y empezó a imaginar las piezas que encajarían para su primer movimiento. La sombra de Clara ya no le provocaba dolor, sino precisión, porque incluso las sombras, bien medidas, pueden usarse para dar forma a la luz. Elena llegó al club social con la puntualidad de quien sabe que, en un entorno de lujo, la hora exacta es parte del protocolo. El vestíbulo desprendía un aroma calculado de madera noble y flores frescas, mientras las conversaciones giraban en torno a inversiones en destinos exclusivos y propiedades de alta gama. Sonrió de forma comedida, evitando cualquier exceso, pues en aquel círculo la discreción era un patrimonio tan valioso como el dinero. Caminó con paso seguro, observando cómo los fotógrafos se movían alrededor de los apellidos más influyentes, y pensó que no hay mejor carta de presentación que la serenidad. El pianista interpretaba piezas suaves que daban un aire de sofisticación a la velada. A su paso, un par de conocidos comentaron sobre su última conferencia en un foro financiero, halagando su visión. Ella agradeció con cortesía, sin entrar en detalles, porque en ese ambiente lo que no se dice pesa más que lo que se muestra. La elegancia, para Elena, consistía en administrar tanto las palabras como las inversiones. Andrés apareció con la seguridad de quien se cree dueño de la atención. Llevaba un traje impecable y una sonrisa ensayada para impresionar a cualquiera que lo escuchara. Sin perder tiempo, se unió a un grupo de empresarios y comenzó a hablar de un supuesto fondo internacional interesado en sus proyectos. Elena, desde una distancia calculada, observaba cómo prometía cifras irreales con una confianza que solo el ego desmedido concede. Los presentes, muchos de ellos nuevos en el mundo millonario, parecían fascinados con sus palabras, sin notar la falta de sustento real. A ojos expertos, sus discursos eran como castillos de cristal, brillantes pero frágiles. Ella, que conocía bien el valor de un contrato firmado, se limitó a registrar mentalmente cada promesa, consciente de que tarde o temprano las cuentas se ajustan. En aquel escenario, el verdadero lujo estaba en saber escuchar y esperar el momento oportuno para actuar. Durante la cena, un editor de negocios le pidió a Elena su opinión sobre el mercado actual. Ella habló de manera clara sobre ciclos económicos, riesgos calculados y la importancia de diversificar el patrimonio. Usó ejemplos simples para explicar conceptos complejos, lo que le ganó la atención de toda la mesa.
Uno de los comensales quiso saber si el corto plazo era una buena oportunidad para grandes movimientos. Sirve para entrenar disciplina, no para hipotecar criterio, respondió, generando un murmullo de aprobación. Ese tipo de respuestas, directas y sin adornos innecesarios, destacaban en un entorno donde muchos preferían la retórica vacía. Para Elena, la seguridad no residía en deslumbrar, sino en transmitir confianza. El editor sonrió con interés, consciente de que estaba frente a alguien que sabía diferenciar el brillo superficial del valor verdadero. En el mundo de alta gama, esa distinción era un lujo que pocos podían costear. Doña Carmen, atenta a cada gesto, la invitó a conversar en privado. «Hija, en estas salas los rumores vuelan más rápido que la verdad», le dijo con un tono cargado de advertencia. Elena sostuvo la mirada de su suegra con calma y respondió: «Por eso prefiero los hechos». Carmen asintió, reconociendo en su nuera un carácter firme que no se dejaba arrastrar por habladurías. La charla terminó con un consejo: cuidar su nombre, porque en su mundo un apellido ayuda, pero no lo es todo. Elena agradeció la observación, sabiendo que la reputación, igual que una inversión sólida, requiere vigilancia constante. El protocolo retomó su curso, los camareros sirvieron el siguiente plato y el murmullo elegante volvió a llenar el salón. Sin embargo, Elena guardó las palabras de Carmen como quien guarda una joya valiosa, para usarlas en el momento preciso. En alta sociedad, el respeto es más rentable que cualquier ganancia rápida. Un mensaje urgente de su broker llegó a su teléfono, pidiéndole confirmación sobre unas órdenes inusuales. Elena, con discreción, revisó los detalles y encontró operaciones con un perfil de riesgo que no coincidía con su estrategia. Eran movimientos audaces, con sectores volátiles que ella evitaba. Dio instrucciones precisas para detener cualquier ejecución y solicitó un informe completo. No necesitó adivinar quién estaba detrás. Andrés había encontrado en su nombre un salvoconducto para aventuras financieras. Guardó la información sin alterarse, como una pieza más de un rompecabezas que aún no estaba listo para mostrarse. Para ella, cada dato era un ladrillo que reforzaba el muro de su estrategia. En las inversiones, como en la vida, saber esperar el momento correcto es tan importante como tomar la decisión adecuada. Aquella noche, decidió que su respuesta no sería inmediata, sino contundente cuando llegara la hora. Esa misma tarde se reunió con Mateo en una cafetería elegante del centro. Él, con la serenidad de un profesional acostumbrado a manejar fortunas, le deslizó un dossier con información relevante. Entre los documentos, había proyecciones y escenarios diseñados con precisión. «Alguien ha intentado ampliar líneas de crédito a tu nombre», dijo con tono grave. Elena lo escuchó sin sorpresa y respondió: «Las reputaciones no son avales, son activos que se protegen». Mateo sonrió con aprobación, sugiriendo que una retirada estratégica podría ser su mejor jugada. «Fingir pérdida para ganar libertad», explicó, despertando en ella una idea que empezó a crecer. Elena sabía que, en ciertos tableros, la humildad calculada desarma más que cualquier confrontación abierta. Antes de irse, acordaron verse nuevamente para afinar los detalles. En ese momento, supo que Mateo sería un aliado clave en lo que estaba por venir. Al día siguiente, Elena acudió al banco para reforzar medidas de seguridad en sus cuentas. Limitó accesos, ajustó autorizaciones y solicitó protocolos más estrictos para cualquier movimiento extraordinario. El gestor, impresionado por su precisión, comentó que pocas personas del círculo millonario manejaban sus finanzas con tanta claridad. «La seguridad es como el patrimonio, se construye por capas», respondió ella. Salió de la sucursal con la tranquilidad de haber blindado una parte importante de su vida. Sabía que esto no detendría a Andrés, pero reduciría su margen de maniobra. Las avenidas de la ciudad la recibieron con un brillo distinto, como si Madrid aprobara en silencio su decisión. Cada paso que daba la acercaba más a su objetivo, aunque todavía jugara a no tener un plan. En el mundo de alta gama, a veces el silencio es la señal más clara de que algo se está preparando. En una gala benéfica esa noche, Andrés llegó tarde, con la excusa del tráfico. La presentadora anunció cifras récord de recaudación y él aprovechó para hablar de su nueva ronda internacional. Muchos lo escuchaban con admiración, pero Elena prefería centrar su atención en una arquitecta que exponía un proyecto de vivienda digna financiado por inversiones sostenibles. «El verdadero lujo es que la dignidad no necesite permiso», comentó la arquitecta, y Elena guardó esa frase como un recordatorio personal. Mientras Andrés buscaba cámara y atención, ella construía alianzas con personas que generaban impacto real.
La diferencia entre ambos era evidente para cualquiera que supiera leer más allá de las apariencias. Aquella noche, entendió que la jugada de Mateo podía darle una ventaja decisiva. Solo tenía que decidir cuándo y cómo ponerla en marcha para que su efecto fuera irreversible. Más tarde, Andrés se le acercó molesto por no recibir apoyo frente a los demás. «¿Podrías respaldarme en público?», exigió en voz baja. «Podría, si hubiera algo sólido que respaldar», respondió ella sin perder la calma. Él interpretó su reserva como desinterés, sin comprender que estaba frente a una mujer que no regalaba credibilidad. Elena volvió a su asiento, pidió un vaso de agua y retomó una conversación pendiente con un empresario veterano. «Nunca pongas tu nombre donde no pondrías tu firma», le aconsejó él. Guardó esas palabras como una confirmación de lo que ya intuía. La retirada estratégica no era solo una opción, era el camino correcto. Andrés, ajeno a todo, continuó con su despliegue de sonrisas. Elena, en cambio, había cerrado mentalmente el primer capítulo de su plan. Esa noche, al llegar a casa, abrió su portátil y empezó a bosquejar los pasos de la estrategia sugerida por Mateo. Planteó escenarios, posibles reacciones de Andrés y el momento ideal para la revelación. La idea de fingir una retirada le permitía observar el tablero con perspectiva y elegir las piezas que realmente quería mover. Guardó el archivo encriptado y se preparó para descansar, con la sensación de que había recuperado el control del relato. Afuera, la ciudad dormía bajo luces silenciosas. Adentro, Elena sonreía con la certeza de que cada gesto calculado la acercaba a su meta. En el juego de las apariencias, sabía que a veces ganar no significa atacar, sino dejar que el adversario se pierda en su propio teatro. Elena eligió una mañana soleada para iniciar su jugada. Vendió públicamente algunas participaciones de alto rendimiento, apareciendo la prensa económica como la empresaria que replantea su cartera en tiempos inciertos. Para muchos, aquello parecía un repliegue. Para ella, era el inicio de su falsa retirada. Las fotografías la mostraban sonriente, tomando café en una terraza de alta gama, como si no llevara sobre los hombros el peso de una estrategia calculada. Andrés, al ver las noticias, no pudo ocultar su satisfacción. Creía que ella estaba debilitada y que pronto quedaría fuera del juego. En un círculo millonario donde la imagen lo es todo, la aparente vulnerabilidad de Elena era una invitación para que sus detractores la subestimaran. Y eso, precisamente, era lo que más le convenía. En casa, Andrés adoptó un tono condescendiente, comentando que tal vez era momento de dejar las inversiones en manos más agresivas. Elena escuchaba con paciencia, mientras por dentro celebraba que él no entendiera el alcance de sus movimientos. A cada palabra de Andrés, ella sumaba un motivo más para seguir adelante. Fingió interesarse por sus planes con una mirada neutra, como quien se resigna a perder protagonismo. Sin embargo, en su teléfono, los mensajes con Mateo confirmaban avances, cuentas discretas en el extranjero, participaciones en sociedades que Andrés desconocía y un nuevo mapa de su patrimonio real. Lo más peligroso para un jugador impulsivo es creer que tiene el control. Los medios empezaron a especular sobre el retiro de Elena, y ella alimentó el rumor con entrevistas breves y respuestas ambiguas. «Estoy reestructurando prioridades», decía, vestida con una sobriedad impecable que contrastaba con su habitual despliegue de lujo. Los periodistas lo interpretaban como una señal de declive, y eso reforzaba su papel. Mientras tanto, Mateo aseguraba que las nuevas inversiones fuera del radar crecían a un ritmo constante. En cenas privadas, Elena fingía distracción mientras escuchaba cómo Andrés comentaba con sus amigos que pronto se liberaría de compromisos incómodos. Él no entendía que cada palabra suya era una confirmación de que el momento del golpe final se acercaba. Andrés, confiado, empezó a exhibir su vida con Clara de manera más abierta. Cenas en restaurantes de alta gama, escapadas a resorts y compras extravagantes que dejaban un rastro evidente en sus cuentas. Elena no necesitaba seguirlo, todo llegaba a sus manos a través de fuentes silenciosas que ella había cultivado. Cuanto más ostentaba Andrés, más fácil era mostrarlo después como un hombre irresponsable con el patrimonio. En reuniones sociales, ella respondía con frases ligeras y un tono cordial, reforzando la imagen de alguien que había aceptado su nueva posición. Lo que nadie sospechaba era que, mientras sonreía, ya estaba comprando piezas clave que pronto cambiarían de manos. Mateo la citó en un despacho con vistas panorámicas para presentarle un informe. «La estructura está lista. Solo necesitas decidir cuándo será visible», dijo, mostrándole gráficos y contratos preparados para ejecutarse. Elena repasó cada documento con atención, confirmando que todo estaba blindado. No había margen de error. Cuando Andrés descubriera la verdad,
sería demasiado tarde para reaccionar. La satisfacción de tener todo bajo control era un lujo que no se podía comprar. Era fruto de disciplina y paciencia. Agradeció a Mateo con una mirada que decía más que cualquier elogio. En ese momento, sintió que el tablero entero se inclinaba a su favor. El siguiente paso fue más audaz: organizar discretamente una cena de gala, pretexto perfecto para reunir a personas influyentes sin levantar sospechas. Entre los invitados estarían empresarios, directores de medios y figuras políticas que en su momento jugarían un papel crucial. Elena eligió un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, cuidando cada detalle. Desde el menú hasta la disposición de las mesas, todo debía transmitir sofisticación y control. Mientras Andrés ignoraba los preparativos, ella se aseguraba de que su nombre quedara asociado a un evento impecable. No sería una confrontación, sino el escenario perfecto para sembrar la semilla de su próximo movimiento. Consciente de que cada gesto sería observado, Elena mantuvo una rutina de aparente normalidad. Asistió a reuniones menores, concedió entrevistas triviales y fue vista en lugares públicos sin el brillo habitual, reforzando la narrativa de que su protagonismo se apagaba. Pero en privado, afinaba cada pieza del plan con Mateo. Él, más pragmático, insistía en que la paciencia sería su mayor arma. Y aunque la ansiedad por ejecutar el golpe final comenzaba a crecer, Elena sabía que adelantarlo significaría perder el impacto. En la alta sociedad, los tiempos son tan importantes como las acciones. Finalmente, un comentario casual de Andrés selló su decisión. En unos meses todo será distinto, dijo, brindando con sus amigos en una terraza de lujo. Elena sonrió con suavidad, segura de que, en efecto, todo cambiaría, pero no como él imaginaba. El primer movimiento estaba en marcha, y aunque nadie lo sabía, las fichas ya se habían colocado. Ahora solo quedaba esperar a que la partida siguiera el curso que ella había diseñado desde el principio. ¿Y tú? ¿Serías capaz de fingir debilidad frente a quien te traiciona para preparar una victoria que lo destruye por completo? El aniversario de bodas llegó con una invitación inesperada. Andrés la sorprendió con un viaje a un resort de lujo en la costa, uno de esos lugares donde las piscinas infinitas se confunden con el mar y cada detalle parece diseñado para fotografiarse. Elena, al recibir la noticia, fingió gratitud, aunque intuía que aquel gesto escondía un guión distinto. El traslado en coche privado, las copas de champán y la suite con vistas espectaculares eran solo fachada. Detrás, se respiraba la intención de exhibir control. Desde el momento en que pisaron el vestíbulo, Andrés adoptó una actitud altiva, saludando al personal como si fuera propietario del lugar. Para los demás huéspedes, podía parecer un marido generoso. Para Elena, era un actor en su propia obra, ajeno a la verdadera trama que se estaba escribiendo. Esa noche, en el restaurante principal del resort, Andrés se mostró especialmente atento con Clara, que por coincidencia también estaba alojada allí. Los saludos fueron breves pero cargados de insinuaciones que cualquier observador perspicaz captaría. Clara, con un vestido de alta gama y un perfume que invadía el aire, parecía disfrutar de cada segundo de la tensión que provocaba. Elena, sentada a la mesa, no cambió el gesto, degustaba cada plato como si nada ocurriera, consciente de que mostrar incomodidad sería regalarle a ambos una victoria simbólica. En un entorno millonario donde todo es apariencia, la indiferencia bien interpretada puede ser un golpe más fuerte que una discusión pública. Mientras Andrés pedía otra botella de vino caro, hablaba en voz alta de sus nuevos proyectos y de las inversiones que lo harían duplicar su patrimonio en pocos meses. Clara reía con entusiasmo, como si compartiera un secreto que el resto desconocía. Elena, con la calma de una estratega, anotaba mentalmente cada exageración, cada promesa que no podría cumplir. En su bolso llevaba un pequeño cuaderno donde registraba no solo cifras, sino actitudes, gestos, miradas y palabras que, en el momento adecuado, tendrían un valor incalculable. No estaba allí para enfrentarlos, sino para recopilar material para su jugada final. Al regresar a la suite, Andrés parecía satisfecho con la velada, ajeno al impacto que su comportamiento podía tener a largo plazo. «Espero que hayas disfrutado», dijo, con un tono ambiguo que mezclaba cortesía y provocación. Elena respondió con un simple «por supuesto», mientras se desmaquillaba frente al espejo. Cada palabra no dicha formaba parte de su armadura. Había aprendido que, en ciertas batallas, el silencio es un escudo más sólido que cualquier réplica. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario: «Cada humillación es una deuda. Y yo siempre cobro». A la mañana siguiente, durante el desayuno en la terraza, Andrés recibió una llamada y se alejó con el móvil. Elena, sola en la mesa,
Aprovechó para revisar discretamente unos documentos que Mateo le había enviado la noche anterior. Eran extractos bancarios que confirmaban movimientos sospechosos a cuentas vinculadas a Clara. No sintió rabia, sino la satisfacción de confirmar una hipótesis. Mientras el mar se extendía frente a ella, pensó que la paciencia en los negocios y en la venganza comparte una regla: actuar solo cuando la ganancia es máxima. Más tarde, un empleado del resort, con la discreción propia del servicio de alta gama, le entregó a Elena un sobre. Dentro había fotografías de Andrés y Clara en la playa, tomadas por un huésped que simpatizaba con ella. Sin pedirlo, la red de contactos de Elena seguía ampliándose. Cada nueva pieza de evidencia reforzaba su posición y reducía la de Andrés, aunque él aún no lo supiera. En el mundo millonario, la información vale más que el oro, y Elena acumulaba un tesoro que pronto exhibiría en el escenario adecuado. Esa tarde, Andrés propuso vender la mansión familiar para invertir en un proyecto supuestamente seguro. Elena fingió sorpresa y pidió tiempo para pensarlo. En realidad, sabía que aquel movimiento aceleraría la caída de él. Vender un activo tan simbólico sería un golpe de imagen del que no se recuperaría fácilmente. Aceptó discutirlo más adelante, dándole a entender que podría estar de acuerdo. Cada si ambiguo que daba era, en realidad, un paso más hacia la trampa que él mismo estaba ayudando a cerrar. Al caer la noche, mientras el resort se iluminaba con luces doradas y el sonido lejano de una fiesta privada llegaba hasta la suite, Elena observó a Andrés desde el balcón. Él, ocupado en enviar mensajes y hacer llamadas, ignoraba por completo la red que lo envolvía. Ella sonrió, no por crueldad, sino por la certeza de que la verdadera venganza no necesita gritos, solo precisión. El silencio, bien administrado, es un lujo que pocos saben pagar. Mateo apareció en la vida de Elena con la naturalidad de quien no necesita anunciarse. Lo conocía desde hacía años en eventos financieros, pero ahora sus encuentros eran más frecuentes y menos formales. Una tarde, la invitó a un almuerzo en un restaurante panorámico donde cada mesa parecía suspendida sobre la ciudad. Entre platos de autor y copas de vino de alta gama, hablaron de inversiones, estrategias y de cómo el patrimonio no solo se mide en cifras, sino en la capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión. Elena lo escuchaba con atención, consciente de que aquel hombre no buscaba impresionarla, sino colaborar en silencio. En un mundo millonario lleno de discursos inflados, la honestidad era un lujo que casi nadie ofrecía. En ese almuerzo, Mateo le confesó que había investigado a Andrés por su cuenta. Le mostró datos precisos, transferencias a cuentas extranjeras, pagos a nombre de Clara y préstamos encubiertos. No es solo un mal socio, es un riesgo para cualquiera que lo respalde, dijo con voz grave. Elena sintió una mezcla de gratitud y desconfianza. Después de todo, confiar en alguien en su posición requería más que buena voluntad. Sin embargo, había algo en la forma de Mateo de presentar la información, sin dramatismo ni presión, que la invitaba a considerarlo un aliado real. Los días siguientes, Mateo encontró excusas para coincidir con ella. Una reunión en una galería de arte, una conferencia sobre mercados emergentes, incluso un café improvisado antes de una subasta. En cada encuentro, las conversaciones pasaban de lo técnico a lo personal sin esfuerzo. Elena, que llevaba tiempo encerrada en una estrategia fría, descubría en él una chispa que no dependía de seducción evidente, sino de respeto y complicidad. Aquella conexión, aunque incipiente, despertaba sensaciones que creía dormidas. Un atardecer, la llevó a un rooftop privado desde donde Madrid se desplegaba en luces y sombras. «Aquí se ve todo sin ser visto», comentó, como si describiera la posición perfecta para observar un tablero de ajedrez. Hablaron de planes, de riesgos y de cómo fingir debilidad podía ser la jugada más fuerte. Entre sorbos de cóctel, Mateo la miró de una forma que no requería palabras. Elena sintió la tensión en el aire, ese instante donde la frontera entre lo profesional y lo personal se vuelve difusa. El beso llegó sin aviso, suave pero seguro, como una decisión meditada. Elena respondió, aunque de inmediato se apartó. «No confundamos estrategias», dijo con una media sonrisa. Mateo aceptó el límite, sin perder el contacto visual. Para él, la paciencia era tan importante en los negocios como en las relaciones, y no pensaba quemar etapas. A Elena le sorprendió que su autocontrol coincidiera tanto con el suyo. No era común encontrar a alguien que entendiera que las grandes jugadas requieren tiempos precisos. Aún así, la presencia de Mateo empezaba a alterar su rutina emocional. Por las noches, repasaba mentalmente cada conversación, cada gesto, y se preguntaba si estaba abriendo una puerta que aún no sabía a dónde conducía. Era consciente de que, en medio de su plan contra Andrés,
cualquier vínculo sentimental podía convertirse en un arma de doble filo. Pero también entendía que las emociones, como las inversiones, a veces ofrecen rendimientos inesperados si se elige bien el momento de entrar. En paralelo, Mateo se ofreció a reforzar la parte legal de sus maniobras financieras. Si todo está blindado, nadie podrá cuestionarte cuando actúes, aseguró. Elena aceptó, reconociendo que un aliado con su experiencia podía marcar la diferencia. Juntos, revisaron contratos, trazaron rutas de dinero y ajustaron detalles que garantizaban que, llegado el momento, Andrés quedara completamente expuesto. La colaboración entre ambos fluía con la precisión de un mecanismo bien diseñado. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, Elena pensó en cómo había cambiado el panorama desde que Mateo se había involucrado. Antes, la venganza era un plan en solitario, meticuloso pero frío. Ahora, tenía un componente humano que lo hacía más imprevisible y quizás más peligroso. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en el juego. Y aunque no estaba segura de hasta dónde dejarlo entrar, tenía claro que su presencia le daba una ventaja que no pensaba desaprovechar. Andrés anunció la venta de la mansión familiar como si se tratara de un triunfo personal. En una comida con amigos, relató que un inversor extranjero había hecho una oferta imposible de rechazar y que el dinero sería destinado a un ambicioso proyecto de alta gama. Elena, sentada frente a él, fingió sorpresa y hasta levantó su copa para brindar. Por dentro, la noticia no la inquietaba. Sabía exactamente quién estaba detrás de esa compra y, sobre todo, quién se beneficiaría en realidad. El salón se llenó de comentarios y felicitaciones, mientras Andrés disfrutaba de la atención. Nadie sospechaba que, en aquel momento, la jugada de Elena había alcanzado un punto clave. La operación se había planeado semanas atrás, cuando Mateo presentó una sociedad discreta con sede en el extranjero. Esa empresa, bajo un nombre inocuo, sería la compradora de la mansión. Elena firmó los documentos como socia mayoritaria, blindando la transacción para que Andrés jamás pudiera reclamar. La elegancia del movimiento residía en que todo parecía legítimo y beneficioso para ambos. El comprador, según la versión oficial, era un empresario que buscaba propiedades exclusivas en Madrid. En realidad, el inmueble seguía bajo el control de Elena, aunque él no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Esa tarde, Andrés recorrió la mansión con Clara, mostrándole cada rincón como si aún le perteneciera. Elena observaba desde el ventanal del despacho, oculta tras una cortina, mientras él describía las estancias con el orgullo de un anfitrión. La ironía de la escena no se le escapaba. El hombre que presumía de cerrar negocios millonarios ignoraba que acababa de venderse a sí mismo la alfombra bajo los pies. El eco de sus pasos por los pasillos se mezclaba con la certeza de que su tiempo allí tenía fecha de caducidad. Mateo, siempre prudente, le envió un mensaje esa noche. La escritura está inscrita. Todo en orden. Elena lo leyó con una calma que disimulaba la satisfacción. Cada avance era una pieza más que se sumaba al tablero sin que Andrés pudiera advertirlo. Mientras él celebraba con copas y promesas, ella ya planeaba cómo usar la venta para reforzar su posición. No solo se trataba de recuperar el patrimonio, sino de dejarlo expuesto ante la misma sociedad que él intentaba impresionar. En los días siguientes, Andrés comenzó a hablar públicamente del proyecto en el que invertiría el dinero de la venta. Detallaba cifras, socios ficticios y plazos irreales, construyendo una narrativa que lo mostraba como un visionario. Elena escuchaba cada declaración con la paciencia de un coleccionista de pruebas. Sabía que cuanto más alto se colocara, más estrepitosa sería la caída. En paralelo, aseguraba que la mansión recibiera discretas mejoras, preparando el terreno para el momento en que la verdad saliera a la luz. En una reunión social, un conocido comentó a Elena que Andrés era un hombre con visión de futuro. Ella sonrió con educación y respondió: «La visión es buena si se acompaña de fundamentos sólidos». No añadió más, dejando la frase flotando como un enigma. Era su manera de plantar pequeñas dudas sin mancharse las manos. En ese tipo de entornos millonarios, la sospecha sutil es más efectiva que cualquier acusación directa. Todo formaba parte de un guión que se desarrollaba sin prisa, pero con precisión. Clara, ajena al trasfondo real, comenzó a fantasear con mudarse a un ático en la ciudad, convencida de que la venta les daría libertad financiera. Andrés la alimentaba con promesas y planes lujosos, sin saber que cada palabra quedaría en evidencia más adelante. Elena, por su parte, continuaba con su rutina impecable, asistiendo a eventos, revisando inversiones y manteniendo el perfil bajo que su estrategia exigía. La verdadera riqueza, pensaba,
estaba en saber cuándo actuar y cuándo dejar que el otro se hunda solo. La noche que Andrés celebró el cierre del trato con una cena ostentosa, Elena no asistió. Prefirió reunirse con Mateo para revisar los siguientes pasos. Ahora la mansión es tuya en silencio. Lo siguiente será elegir el momento exacto para revelarlo, dijo él. Elena asintió, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Cada vez estaba más cerca de cerrar el círculo. Y lo haría de forma tan elegante que nadie podría decir que no lo había advertido desde el principio. La relación con Mateo había dejado de ser una coincidencia agradable para convertirse en una presencia constante. Lo veía en reuniones, en almuerzos discretos y en llamadas nocturnas donde los temas de inversiones y patrimonio se mezclaban con confidencias personales. Elena, que había construido un muro entre sus emociones y su estrategia, comenzaba a notar fisuras. Había algo en la forma en que él escuchaba, sin interrumpir ni juzgar, que le devolvía un tipo de calma que no sentía desde hacía años. Sin embargo, sabía que abrir esa puerta en medio de su plan contra Andrés podía tener un precio alto. En los juegos millonarios, la distracción sentimental podía costar más que cualquier error financiero. Una noche, Mateo la invitó a una cena en un exclusivo club privado donde las paredes estaban cubiertas de obras de arte y el menú no tenía precios visibles. Entre risas y anécdotas, la conversación se tornó más íntima. Mateo habló de sus fracasos y victorias con la misma honestidad, dejando claro que no era un hombre que necesitara presumir. Elena lo escuchaba con atención, reconociendo en él una seguridad distinta a la de Andrés, la de quien no necesita demostrar nada porque ya sabe quién es. Y aunque disfrutaba de esa conexión, una parte de ella mantenía la guardia alta, consciente de que aún no podía separar la estrategia del corazón. En medio de la velada, Mateo tomó su mano sobre la mesa. No hubo palabras grandilocuentes, solo un gesto firme y silencioso que decía más que cualquier declaración. Elena lo permitió durante unos segundos antes de retirarla, suavemente. «Aún no», dijo, mirándolo a los ojos. Él no se ofendió. Al contrario, sonrió como quien entiende que las mejores jugadas requieren tiempo. Esa paciencia suya despertaba en Elena una mezcla peligrosa de confianza y atracción. Sabía que, si seguía así, no sería solo su aliado en la venganza, sino también un protagonista en lo que viniera después. En los días posteriores, Mateo se convirtió en un colaborador indispensable. Supervisaba contratos, detectaba riesgos y reforzaba la seguridad de cada movimiento financiero. Juntos, lograron cerrar una compra estratégica que quedaría a nombre de una de las sociedades de Elena, lejos del alcance de Andrés. El trabajo fluía con naturalidad, y aunque el enfoque siempre era profesional, la tensión entre ellos crecía de forma inevitable. En esos momentos, Elena comprendía que la línea entre lo personal y lo estratégico era cada vez más fina. Andrés, por su parte, no sospechaba nada. Seguía exhibiendo a Clara en eventos de alta gama, creyendo que tenía el control de la situación. Elena lo dejaba actuar, sabiendo que su propia indiferencia lo envalentonaba. Mateo, sin decirlo abiertamente, disfrutaba de verlo caer en sus propias trampas. Había en sus miradas compartidas una complicidad que no necesitaba explicación. Cada paso que Andrés daba hacia su propia ruina acercaba más a Elena y Mateo, aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta. Una tarde, Mateo le propuso algo más arriesgado. Podemos hacer el golpe final en un solo movimiento, público y definitivo. Un evento donde el mismo quede expuesto sin que tengas que decir una palabra. Elena lo miró en silencio, evaluando la idea. La propuesta no solo era brillante, sino también peligrosa. Un error y todo su plan podría venirse abajo. Sin embargo, la posibilidad de cerrar el ciclo con un gesto maestro era demasiado tentadora como para descartarla. Prometió pensarlo, sabiendo que ya estaba casi convencida. Elena pasó esa noche en vela, repasando en su mente los escenarios. Se preguntaba si estaba preparada para que, junto con la venganza, llegara también un cambio profundo en su vida personal. Mateo representaba una oportunidad, pero también un riesgo que no podía medir con cifras. No se trataba solo de él, sino de lo que ella misma estaría dispuesta a ceder. En el mundo millonario, abrir el corazón era una inversión de altísimo riesgo, y no siempre con retorno asegurado. Al amanecer, mientras el sol entraba por los ventanales de su ático, Elena se miró en el espejo y comprendió que pronto tendría que elegir. No solo entre ganar o perder frente a Andrés, sino entre seguir sola o compartir el futuro con alguien que conocía sus secretos más íntimos. Inspiró hondo, lista para enfrentar el siguiente paso. ¿Y tú? ¿Te atreverías a enamorarte de quien puede decidir tu destino mientras luchas por tu mayor venganza? Elena aceptó la idea de Mateo y comenzó a organizar,
con precisión quirúrgica, el evento que serviría como escenario para su golpe final. Eligió un leilón benéfico de autos de lujo, un encuentro anual que reunía a coleccionistas, empresarios y prensa internacional. Su nombre apareció como una de las anfitrionas principales, lo que le permitía controlar la lista de invitados y cada detalle del protocolo. No era solo una gala, era una trampa vestida de elegancia. Desde las invitaciones en papel italiano hasta la iluminación estratégica del salón, todo transmitía sofisticación y poder. Para Andrés, era la oportunidad perfecta de mostrar su supuesto éxito. Para Elena, la ocasión de desnudarlo frente a quienes más valoraban su reputación. En reuniones privadas con el comité organizador, Elena se aseguró de que Andrés recibiera un lugar privilegiado y un micrófono en el momento adecuado. No era un gesto de generosidad, sino parte del guión que lo llevaría a hablar demasiado. A través de Mateo, también logró que varias personalidades influyentes asistieran, incluyendo directores de medios especializados en finanzas y estilo de vida. La cobertura mediática estaba garantizada, y eso significaba que cualquier error o revelación tendría un alcance inmediato. Mientras tanto, Andrés recibía la atención con la que siempre soñó, convencido de que su presencia sería el centro del evento. Paralelamente, Elena trabajó para reforzar la narrativa pública de que estaba en un segundo plano después de su retirada parcial. Concedió entrevistas en las que hablaba de proyectos discretos y de una etapa de reflexión personal, evitando cualquier gesto que pudiera levantar sospechas. Andrés, confiado, se dedicaba a promocionar su asistencia al evento en círculos privados, como si fuese el invitado de honor. La ironía era que, en ese mismo salón, él sería la atracción, pero no por las razones que imaginaba. Mateo coordinaba cada aspecto logístico con la precisión de un reloj suizo. Reservó un salón de alta gama en el centro de Madrid, negoció acuerdos con patrocinadores y seleccionó un equipo audiovisual capaz de proyectar cualquier imagen o documento con calidad impecable. Elena le pidió que todo estuviera preparado para reaccionar en segundos, sin margen para improvisaciones. No se trataba de un espectáculo improvisado, sino de una coreografía donde cada paso estaba calculado para maximizar el impacto. En ese mundo millonario, la perfección de los detalles es lo que convierte un evento en leyenda. En paralelo, Elena reforzó su red de aliados silenciosos. Personas que, aunque no sabían todos los detalles, confiaban lo suficiente en ella como para actuar llegado el momento. Algunos aportarían información en tiempo real. Otros, simplemente, respaldarían su versión con su presencia. Cada aliado tenía un rol, como en una inversión diversificada. Todos aportaban valor, pero de manera distinta. Esta estrategia aseguraba que, cuando el golpe se ejecutara, no quedara aislada ni expuesta. Andrés, ajeno a la trampa, continuaba con sus despliegues de lujo junto a Clara. Publicaba fotos en restaurantes exclusivos, hablaba de nuevos inversores y hasta presumía de un automóvil que pensaba subastar en el evento. Elena no necesitaba impedirle nada. Cuanto más alto subiera, más dura sería la caída. La vanidad de Andrés era el combustible perfecto para encender el momento final. Una semana antes del evento, Mateo le presentó el programa definitivo. Cada minuto estaba planificado, desde la entrada de los invitados hasta la presentación de las piezas más valiosas. Elena revisó el guión con la mirada de quien sabe que cualquier descuido puede arruinar años de trabajo. Estaba todo listo, salvo una incógnita: ¿cómo reaccionaría Andrés al verse acorralado? Sin embargo, esa incertidumbre era parte del encanto del plan. El riesgo calculado siempre había sido su especialidad. La noche previa al evento, Elena miró la ciudad desde su ático. Madrid brillaba con miles de luces, y en alguna de esas calles, Andrés dormía tranquilo, convencido de que el día siguiente sería uno de sus mayores logros. Elena, en cambio, sabía que sería el principio de su final. Sonrió, tomó un sorbo de vino y dejó que la calma la envolviera. Todo estaba preparado. El escenario estaba listo. Solo faltaba que se alzara el telón. En la semana previa al evento, Andrés se dedicó a exhibirse como si fuera el protagonista indiscutible. Llevó a Clara de compras por boutiques de alta gama, dejando que los dependientes los vieran salir con bolsas de firmas exclusivas. Reservó mesas en los restaurantes más codiciados de Madrid y no perdía oportunidad de comentar, en voz lo bastante alta para que otros escucharan, que pronto sumaría un nuevo automóvil a su colección. Para él, el lujo era un escenario donde interpretaba el papel de millonario exitoso. Para Elena, era una confirmación de que no estaba preparado para detectar una amenaza silenciosa. Elena, mientras tanto, afinaba los últimos detalles con Mateo. Revisaban la disposición del salón, las posiciones de las cámaras y la secuencia exacta de proyecciones.
Nada quedaba al azar. Desde el encuadre que captaría el rostro de Andrés hasta el momento en que las luces se atenuarían para centrar la atención en la pantalla principal. No habrá repetición. Todo tiene que salir perfecto a la primera, le recordó Mateo. Ella asintió, consciente de que en este tipo de movimientos la precisión es tan valiosa como el propio patrimonio. A pesar del trabajo, Elena mantenía una fachada impecable. Asistía a eventos menores, saludaba a conocidos con cordialidad y evitaba cualquier gesto que pudiera revelar tensión. En entrevistas, insistía en que estaba alejada de los grandes negocios para concentrarse en proyectos personales. Este perfil bajo contrastaba con el despliegue de Andrés, quien contaba los días para el evento como si fuese su coronación social. La diferencia entre ambos era evidente para cualquiera que supiera mirar más allá de la superficie. Clara, embriagada por la atención y el lujo, publicaba fotos insinuando que ella y Andrés estaban a punto de cerrar el trato de sus vidas. Cada publicación era un pequeño ladrillo más en el muro de soberbia que ambos construían, y que Elena derribaría de una sola vez. En el mundo millonario, la imagen lo es todo, y por eso destruirla en público tiene un efecto devastador. Elena se aseguraba de que cada paso que ellos daban quedara registrado, listo para proyectarse cuando llegara el momento. La víspera del evento, Andrés llevó a Clara a un resort cercano, un capricho de última hora para descansar antes del gran día. Pagó la suite presidencial y ordenó un banquete privado, gesto que reforzaba la narrativa de éxito que él mismo se había inventado. Elena, por su parte, pasó esa noche revisando el dossier final junto a Mateo. Verificaron que todos los documentos y pruebas estuvieran organizados, listos para ser mostrados de forma incontestable. No había espacio para errores ni para improvisación. En una llamada breve, Mateo le dijo: «Mañana será como una subasta de prestigio, pero solo uno saldrá con algo de valor. Y no será él». Elena sonrió, entendiendo la metáfora. Sabía que Andrés confiaba demasiado en su capacidad de improvisar discursos, lo que lo hacía más vulnerable. En su mente, ya podía visualizar el momento exacto en que el público pasaría de aplaudirlo a observarlo con desaprobación. Mientras Andrés dormía con la tranquilidad del ignorante, Elena repasó mentalmente cada paso que la había llevado hasta allí. La falsa retirada, la venta de la mansión, la paciencia para dejarlo caer en sus propias trampas. Todo apuntaba a ese instante, ese preciso segundo en que la verdad se volvería innegable. La calma que sentía era un lujo reservado a quienes han preparado su victoria con método. Al amanecer, la ciudad despertó bajo un cielo despejado, como si la atmósfera estuviera lista para recibir un acontecimiento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Elena se vistió con un traje que combinaba sobriedad y poder, eligiendo cada accesorio como una pieza más del mensaje que enviaría. No era solo un día más. Era el preludio de la caída de Andrés. Y ella, como directora de esa obra, no pensaba desaprovecharlo. El gran día llegó y el salón del hotel más exclusivo de Madrid brillaba como una pasarela de poder. Los ventanales dejaban entrar la luz de la tarde, iluminando las mesas adornadas con centros florales y copas de cristal tallado. Elena entró acompañada de Mateo, ambos impecables, generando un murmullo inmediato entre los asistentes. Andrés, que ya estaba allí, frunció el ceño al verlos, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa forzada. La tensión era palpable, aunque solo unos pocos entendían que esa noche no sería como las demás. Para la mayoría, era un evento de lujo y glamour. Para Elena, era el escenario perfecto para derribar la fachada de Andrés. Durante el cóctel inicial, Andrés se paseaba con Clara a su lado, saludando con una seguridad que rozaba la arrogancia. Hablaba en voz alta de supuestos acuerdos cerrados y proyectos millonarios en curso, buscando la aprobación de cada grupo que lo escuchaba. Elena lo observaba desde la distancia, analizando cada gesto, consciente de que su exceso de confianza lo llevaría a cometer errores. En un mundo donde la imagen lo es todo, él parecía olvidar que cada palabra podía volverse en su contra. Mateo, a su lado, le susurró: «Ya está en el papel que le escribiste». A medida que los invitados tomaban asiento, el maestro de ceremonias dio inicio a la subasta. Las primeras piezas fueron vendidas sin sobresaltos, y Andrés participaba con entusiasmo, levantando la paleta en varias ocasiones para llamar la atención. Elena permanecía tranquila, esperando el momento exacto. No quería apresurarse. En operaciones de alta gama, el timing es tan valioso como el contenido. Cada minuto que pasaba aumentaba la expectación y la presión sobre él. Cuando finalmente Andrés hizo una oferta importante por un automóvil clásico, el foco de la sala se centró en su figura. Era el instante que Elena y Mateo habían calculado. Justo antes de que se cerrara la puja,
Ella se levantó con elegancia y pidió la palabra. Hubo un breve silencio, interrumpido solo por el sonido lejano de una copa chocando con otra. Andrés, sorprendido, intentó bromear, pero la seguridad con la que Elena avanzó hacia el escenario le borró la sonrisa. Elena tomó el micrófono, sin elevar demasiado la voz, comenzó a hablar de la importancia de la transparencia en los negocios y de la responsabilidad que implica manejar un gran patrimonio. Su tono era cordial, pero cada frase llevaba un filo que pocos podían ignorar. Habló de inversiones mal gestionadas, de sociedades opacas y de gastos injustificables que amenazan la reputación de quienes los cometen. Los presentes empezaron a intercambiar miradas, reconociendo en sus palabras algo más que un discurso general. En un gesto calculado, Mateo activó la pantalla principal del salón. Las imágenes comenzaron a proyectarse, transferencias bancarias, compras extravagantes y fotografías de Andrés con Clara en lugares de lujo. El murmullo se convirtió en un silencio pesado. Andrés intentó interrumpir, alegando que todo estaba fuera de contexto, pero la evidencia era clara. Cada documento y cada imagen aparecían respaldados por fechas, montos y pruebas legales. Clara, visiblemente incómoda, apartó la mano de Andrés y evitó mirarlo. Algunos invitados bajaban la vista, otros, sin disimulo, tomaban fotografías y grababan vídeos con sus móviles. La reputación de Andrés se desmoronaba frente a la misma élite que había intentado impresionar. Elena no necesitaba gritar ni acusar directamente. Los datos hablaban por sí solos. En el ambiente se percibía esa mezcla de incomodidad y fascinación que provocan las caídas públicas. Cuando terminó la presentación, Elena devolvió el micrófono y regresó a su asiento con una serenidad impecable. Andrés permanecía inmóvil, intentando recomponerse, pero sabía que nada de lo que dijera podría revertir lo ocurrido. La máscara había caído, y debajo no quedaba más que la imagen de un hombre que había confundido ostentación con éxito real. En ese momento, Elena comprendió que la partida ya estaba decidida. El ambiente en el salón seguía cargado después de la exposición. Algunos invitados intentaban retomar conversaciones triviales, pero las miradas volvían una y otra vez hacia Andrés, que permanecía rígido en su asiento. Elena, consciente de que aún quedaba el golpe final, se levantó con calma y pidió de nuevo la palabra. El maestro de ceremonias, intrigado, le cedió el micrófono sin objeciones. Con una sonrisa controlada, agradeció la asistencia de todos y anunció que deseaba compartir una información relevante para el contexto del evento. El murmullo regresó, la expectación se elevó. En la pantalla apareció el documento notarial de la venta de la mansión familiar, con la firma de Andrés perfectamente visible. Elena explicó, con tono impecable, que la propiedad había sido adquirida por una sociedad cuya accionista mayoritaria era ella. No se trataba de una acusación, sino de una declaración de hechos irrefutables. Los presentes comprendieron que Andrés, en su afán por impresionar, había vendido su mayor símbolo de estatus sin darse cuenta de que seguía en manos de la mujer a la que intentó humillar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier reacción sonora. Andrés intentó recuperar el control del momento, alegando que todo había sido parte de un acuerdo estratégico. Elena no lo contradijo, simplemente mostró un segundo documento, firmado y sellado, que confirmaba su control sobre varias sociedades vinculadas a sus inversiones. Cada dato era presentado con precisión, como si se tratara de una ponencia financiera, y no de una venganza personal. La frialdad del enfoque hacía que el golpe fuera aún más contundente. Clara, cada vez más pálida, recogió su bolso y se levantó sin decir palabra. Algunos invitados desviaron la mirada para no ser testigos directos de su salida. La humillación pública de Andrés no solo quedaba registrada en la memoria de los presentes, sino también en los teléfonos móviles que capturaban cada detalle. En un mundo de alta gama donde la reputación es un activo tan valioso como el patrimonio, lo que estaba ocurriendo equivalía a una quiebra moral. Mateo, discreto, observaba desde el fondo. Había participado en cada paso de la preparación, pero ese instante superaba cualquier expectativa. La serenidad de Elena, contrastando con el desconcierto de Andrés, era la imagen de una victoria absoluta. Sin levantar la voz ni perder el estilo, estaba demoliendo años de fachada. Lo más notable era que no había una sola palabra fuera de lugar. Cada frase estaba medida para no cruzar la línea legal, pero sí para dejar una huella imborrable. Elena concluyó su intervención agradeciendo a todos por su presencia y destacando la importancia de actuar con integridad en los negocios. La elección de palabras era un recordatorio claro de que el lujo verdadero reside en la honestidad y en la solidez de las acciones. No mencionó a Andrés directamente en esa última parte, ya no hacía falta. Su caída era evidente,
y cualquier intento de respuesta solo confirmaría su derrota. El aplauso que siguió no fue unánime, pero sí lo suficientemente fuerte como para sellar el momento. Cuando regresó a su asiento, Mateo le entregó una copa de champán. «Ha sido impecable», murmuró. Elena bebió un sorbo sin apartar la vista de Andrés, que ahora parecía reducido, incapaz de sostener la mirada. Era el retrato perfecto de lo que ocurre cuando alguien confunde el brillo superficial con el valor real. En aquel instante, ella no sentía euforia, sino una calma profunda. Había cumplido su objetivo con precisión quirúrgica. ¿Y tú? ¿Tendrías la serenidad necesaria para destruir a alguien en público sin perder la elegancia, dejando que los hechos hablen por ti y conviertan tu silencio en la estocada final? El murmullo en el salón se transformó en un susurro colectivo que parecía seguir a Andrés a cada paso. Intentaba sonreír, pero sus gestos nerviosos lo traicionaban. Jugaba con el botón de su chaqueta, ajustaba el nudo de la corbata, evitaba las miradas directas. Los invitados, algunos por cortesía y otros por puro morbo, se acercaban a saludarlo con frases ambiguas que sonaban más a condolencia que a admiración. En un ambiente de alta gama, donde el prestigio es tan frágil como el cristal, la incomodidad se percibía como un perfume pesado. Elena, desde su mesa, observaba cada detalle con una serenidad que era imposible de fingir. Los primeros en reaccionar fueron los empresarios más cautelosos. Uno tras otro, comenzaron a retirarse discretamente, alegando compromisos inaplazables. En realidad, era un movimiento calculado para no quedar asociados con un hombre cuya reputación se estaba desmoronando. Andrés intentó retenerlos con promesas de reuniones futuras, pero sus palabras sonaban huecas. Sin contratos, sin cifras reales y con pruebas recientes en su contra, su discurso carecía de peso. Los rostros que antes lo aplaudían ahora lo miraban con una mezcla de lástima y distancia. Clara, incapaz de soportar más, se retiró del lugar. No hubo dramatismo, solo un paso firme hacia la puerta y un portazo simbólico al cerrar su capítulo con él. La ausencia de su acompañante acentuó la imagen de soledad de Andrés. En un círculo millonario, perder a la pareja en medio de una crisis pública es un golpe tan fuerte como perder un socio clave. Cada mirada que se cruzaba con la suya le recordaba que el escenario había cambiado y que ya no era el protagonista admirado, sino el ejemplo de lo que no debía hacerse. Mateo se mantuvo en segundo plano, disfrutando del espectáculo sin una sola palabra. Sabía que la victoria de Elena no necesitaba refuerzo. Lo que estaba ocurriendo tenía un peso propio que se sostenía sin intervención. Elena, por su parte, no celebraba con gestos exagerados. Su triunfo era silencioso, el tipo de éxito que se disfruta en la mente mientras todo alrededor confirma que la jugada fue perfecta. La elegancia estaba en no aplastar más de lo necesario, en dejar que la caída continuara por inercia. Un periodista especializado en finanzas se acercó a Elena para pedirle unas declaraciones. Ella, con la misma compostura que había mantenido toda la noche, respondió: «En los negocios, la transparencia no es opcional, es un requisito». No mencionó nombres, pero todos sabían a quién se refería. Esa frase, breve y clara, se convirtió en titular antes de que el evento terminara. En el mundo de las inversiones, una cita así puede costar millones o salvarlos, dependiendo del lado en que uno se encuentre. La subasta continuó de manera mecánica, pero el ambiente había cambiado. Los aplausos eran tibios, las conversaciones se centraban en lo ocurrido y el protagonismo de Andrés había desaparecido por completo. Incluso los organizadores del evento, que al inicio lo habían tratado como un invitado de honor, evitaban su mesa. La caída social en un entorno de alta gama no siempre es ruidosa, pero es definitiva, y él la estaba viviendo en tiempo real. Cuando el evento llegó a su fin, Andrés salió del salón con pasos rápidos y la mirada clavada en el suelo. No hubo despedidas ni apretones de mano, solo el eco de sus zapatos resonando en el pasillo, un sonido que parecía marcar el final de su reinado de apariencias. Afuera, los flashes de las cámaras capturaron su expresión tensa, una imagen que pronto circularía en todos los medios. La humillación ya no era solo presencial, sería digital, eterna y accesible para cualquiera. Elena salió unos minutos después, tomada del brazo de Mateo, sin prisa y saludando a quienes aún permanecían. No necesitaba pronunciar una palabra más, la escena hablaba por ella. Mientras subía al coche, pensó que no había mejor justicia que ver a alguien hundirse en el mismo escenario en el que intentó brillar. Y aunque la batalla estaba ganada, sabía que aún quedaba un último gesto para cerrar la historia con broche de oro. El salón estaba casi vacío cuando Elena y Mateo regresaron a su mesa. El ruido de la multitud había dado paso a un murmullo lejano,
y las luces se atenuaban poco a poco. Sobre la mesa quedaban 2 copas de champán intactas, como si hubieran esperado ese momento. Mateo sirvió de nuevo y le tendió una a Elena, que la tomó con una sonrisa apenas perceptible. El brindis no era por la humillación de Andrés, sino por la impecable ejecución de un plan que había requerido paciencia, precisión y nervios de acero. En ese instante, más que victoria, lo que sentía era una profunda liberación. Andrés, en algún lugar de la ciudad, probablemente intentaba recomponer lo que quedaba de su imagen. Pero en el mundo millonario, donde la credibilidad es más frágil que el cristal de una copa, una noche así puede destruir décadas de aparente prestigio. Elena lo sabía, y por eso no necesitaba verlo derrotado físicamente para estar segura de que la guerra había terminado. El daño ya estaba hecho y, lo mejor de todo, era irreversible. Mateo levantó su copa y dijo, por la verdad que no necesita gritar para ser escuchada. Elena chocó su copa con la suya, disfrutando del sonido limpio que resonó en el aire. Ambos sabían que ese brindis marcaba el cierre de una etapa y el inicio de otra. La vida de Elena, hasta ese momento marcada por traiciones y silencios estratégicos, ahora se abría a nuevas posibilidades. No obstante, la prudencia que había aprendido le impedía bajar la guardia por completo. Mientras hablaban, Mateo le propuso hacer un viaje inmediato. Podríamos ir a Mónaco, disfrutar de unos días sin pensar en contratos ni estrategias, sugirió. Elena, sorprendida por lo directo de la invitación, se permitió imaginar la idea. Hoteles frente al mar, cenas bajo cielos estrellados y conversaciones que no giraran en torno a la venganza. Por primera vez en mucho tiempo, la perspectiva de un futuro distinto no le parecía ajena. Aceptó sin dudarlo demasiado. Mañana mismo, dijo, dejando a un lado la copa. Mateo sonrió, y en sus ojos brilló algo más que satisfacción profesional. Elena comprendió que lo que estaba empezando entre ellos no tenía nada que ver con lo que había vivido con Andrés. Allí no había dependencia, ni manipulación, ni promesas huecas. Era un terreno nuevo, y aunque todavía incierto, tenía un potencial que valía la pena explorar. El resto de la noche lo pasaron conversando con algunos invitados que aún permanecían en el lugar. Elena mantuvo su elegancia habitual, sin alardes ni gestos de triunfo. En los círculos de alta gama, la discreción después de una gran jugada es tan importante como el propio movimiento. Cada palabra que pronunciaba estaba cuidadosamente medida para no alimentar rumores innecesarios, y al mismo tiempo, reforzar la imagen de mujer serena y segura de sí misma. Al salir del hotel, la brisa nocturna de Madrid los envolvió. El coche los esperaba con las puertas abiertas, y mientras se acomodaban en el asiento trasero, Elena miró por última vez la fachada iluminada. Era el escenario donde había cerrado uno de los capítulos más importantes de su vida, y también donde había abierto la puerta a uno nuevo. En silencio, se prometió a sí misma que jamás volvería a permitir que alguien definiera su valor. Esa noche, al llegar a casa, guardó en una caja todos los documentos y pruebas que había usado contra Andrés. No los destruyó todavía, pero supo que pronto lo haría. El verdadero poder no estaba en conservar el pasado como arma, sino en tener la fuerza de dejarlo ir. El brindis de esa noche no solo había sellado la caída de un hombre, sino también el renacimiento de una mujer. El amanecer en la costa de Mónaco tenía un brillo distinto. Desde la terraza del hotel frente al mar, Elena contemplaba cómo el sol emergía lentamente sobre las aguas tranquilas, tiñéndolas de tonos dorados. Vestía una bata ligera y sostenía una taza de café mientras la brisa marina le acariciaba el rostro. Mateo, aún somnoliento, salió al balcón y la abrazó por la cintura. No dijeron nada durante unos minutos. Bastaba con mirar el horizonte para entender que habían llegado a un punto donde el pasado quedaba, por fin, detrás. La suite era un compendio de lujo, mármol italiano en cada rincón, ventanales de piso a techo y un servicio que anticipaba cualquier deseo. Elena recordaba que, hasta hacía poco, su vida había estado rodeada de comodidades similares, pero la diferencia era que ahora no había sombra de dependencia ni de humillación. El patrimonio que la sostenía era suyo, libre de ataduras con Andrés o con cualquier otro que intentara controlarla. Era un lujo no solo material, sino también emocional. Durante el desayuno, Mateo le habló de un proyecto empresarial conjunto. Podríamos invertir en una cadena de hoteles boutique en destinos exclusivos, sugirió, mostrando un dossier lleno de cifras y proyecciones. Elena lo ojeó con interés, consciente de que esa propuesta no era solo un negocio, sino una invitación a construir algo en común. La idea de crear y no solo de proteger lo que ya tenía le despertaba una motivación distinta, más cercana a un inicio que a una defensa. Elena, sin embargo, no estaba dispuesta a precipitarse.
Quiero pensarlo bien, respondió, con una sonrisa que mostraba interés sin comprometerse del todo. Sabía que las grandes decisiones, igual que las grandes venganzas, requerían paciencia. Mateo asintió, respetando su ritmo. En ese respeto mutuo se cimentaba la confianza que estaban haciendo entre ellos, una confianza que no se imponía, sino que se ganaba día a día. Más tarde, pasearon por el puerto, observando los yates atracados y las tiendas de alta gama que bordeaban el paseo. Elena se detuvo frente a una joyería, no por deseo de comprar, sino por la satisfacción de saber que podía hacerlo si quisiera. Esa sensación de libertad, de no depender de nadie para acceder a lo que deseaba, era el verdadero motor de su nueva etapa. Ya no había ansiedad, solo posibilidades abiertas. Esa noche, desde la terraza del hotel, Elena encendió una pequeña hoguera en un recipiente de bronce. Uno a uno, fue arrojando las llamas los documentos que había conservado sobre Andrés. Contratos, fotografías, extractos bancarios. No era un acto de olvido, sino de cierre. Las llamas consumían no solo el papel, sino también el peso emocional que había cargado durante tanto tiempo. Mateo, en silencio, observaba sin intervenir. Sabía que aquel momento le pertenecía solo a ella. Cuando el último papel se convirtió en ceniza, Elena respiró hondo. No sentía rencor ni euforia, solo una serenidad profunda. Era consciente de que la vida seguiría presentando retos, pero ahora los enfrentaría desde una posición de fortaleza y libertad. Su historia con Andrés ya no definía quién era. Su presente y su futuro estaban en sus propias manos. De vuelta en la habitación, antes de dormir, Elena miró por la ventana hacia el mar iluminado por la luna. Este es mi verdadero comienzo, pensó. Y con esa certeza, cerró los ojos, lista para un futuro donde cada paso sería elegido por ella y para ella. El lujo ya no era lo que la rodeaba, sino lo que llevaba dentro, la independencia, la dignidad y la capacidad de decidir su propio destino. O ChatGPT dice, ¿piensas que lo que acabas de ver fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una mujer, por accidente, desbloqueó el teléfono de su marido y encontró el nombre de la persona que estaba destruyendo su matrimonio. No hubo gritos, no hubo confrontaciones inmediatas, pero lo que decidió hacer después convirtió una simple sospecha en una revelación devastadora. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de "Por accidente abrí el teléfono de mi marido y descubrí el nombre de su amante", porque el final es algo que no vas a poder olvidar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.